Yo quiero, no me conocen algunos, soy venezolano y tengo un defecto, me gusta hablar claro. El día que yo no me ría y el día que no hable claro no me llamo Luis Contreras. Y siempre desde joven, y recomiendo a los jóvenes, que aquí hay jóvenes, me gusta hablar a los jóvenes. Si viene a una conferencia, traiga papelitos o una libretica, anote los ministerios, las escrituras, estúdielas en la casa para que aprenda. Y las hermanas también. Su papelito, las escrituras, para que las tenga. Yo quiero hablar de un tema muy importante y muy necesario, que ya Otoniel tocó un poco. El tema de la salvación. Es muy amplio y creo que el tiempo no me da en media hora, pero hay que sujetarse a ese reloj. Y hay otros hermanos que también quieren hablar. Pero tome nota. Una vez fui a Perú a hacer un negocio y me reuní con un alemán y el alemán no habló mucho. Nos sentamos en la mesa, me saludó y me dijo, vamos al grano, rapidito. Nosotros siempre conversamos un poco para romper el hielo, pero no, el hombre dijo, vamos al grano. Vamos al grano, hermano, esta mañana, vamos al grano. Vamos a leer. Tengo muchas escrituras para tratar el tema de la salvación. Y una cosa como principio, la palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios se cree y se obedece. Nadie debe estar discutiendo, y sobre todo lo que el Señor dijo, lo que dijeron los apóstoles. Eso hay que creerlo y obedecerlo. Yo creí al Señor hace 50 años en una iglesia pentecostal en Caracas. Tuve 3 años entre los pentecostales. Ellos enseñan que la salvación se pierde. ¿Por qué dicen eso? Porque no conocen las escrituras. Y el hermano que enseñe que la salvación se pierde, él no conoce bien la palabra de Dios. Y eso es error doctrinal. Por eso digo, hermano, hay que tomar las escrituras, y hay tantos textos tan importantes que aseguran que somos salvos una sola vez y para siempre. La salvación es una, y no la recibimos por obra, sino por pura gracia, algo que no merecemos, que por la gracia de Dios se nos fue dada gratuitamente. Vamos a leer unos textos y ojalá usted pueda grabarlo, escribirlo, tenerlos como garantía, porque también los testigos de Jehová atacan la salvación y muchas personas con mala doctrina atacan la salvación del creyente, pero no es por obra. Efesios, Otoniel ya tocó un texto, pero Efesios 2 y 8. El apóstol dice, porque por gracia, perdone que sea rapidito por el tiempo, porque por gracia soy salvo, por gracia es algo que no merezco. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, dice el apóstol. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no soy salvo porque hago buenas obras, no, yo hago buenas obras porque soy salvo. Agarre esos términos. No hago buenas obras para ser salvo. Yo hago buenas obras porque ya soy salvo. De modo, como dijo el hermano Otoniel, dice Pablo en 2 Corintios 5 y 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando uno cree en el Señor, nace de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida. El creyente en Cristo no puede vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado y lavado de su pecado. Y Dios ha puesto una nueva vida en nosotros.
Un puerco puede vivir en el barro, porque su naturaleza es para el barro. Un perro puede volver a su vómito, porque es un animal inmundo, pero una oveja no. Ahora puede ser que una oveja andando por el barrial se ensucie, pero ella no se queda en el barro. Esa no es su naturaleza. El creyente no peca y quiere pecar. No, el creyente no quiere pecar. Y cuando peca, le duele en el alma, porque tiene una nueva vida. Efesios 1, lo dijo el hermano, pero remachamos, ¿verdad? 1 y 13. En él también, Efesios 1 y 13, el apóstol dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la salvación primeramente hay que oír la palabra de verdad. La persona tiene que oír el Evangelio. Lo oye, y habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Es un mensaje glorioso, el Evangelio de vuestra salvación. Y después de haberlo oído, si usted, amigo, está aquí esta mañana, está oyendo el Evangelio de vuestra salvación, y después de haberlo oído, ¿qué pasa? Pasos que hay que dar. Y habiendo creído en él, la persona cree el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje glorioso? Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. La obra del Calvario, muerte, sepultura, resurrección del Hijo de Dios, el fundamento del Evangelio. Habiendo oído este mensaje tan glorioso y habiendo creído en este mensaje, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. Un pastor pentecostal hace años enseñó, puso el sobre, cogió un sello y dijo, sellado. Este es el sello de que este sobre pertenece a nuestra iglesia. Eso es lo que es cuando uno cree. Es sellado, decir que este pertenece. Pero abrió el sobre y dijo, el sobre está vacío, no está lleno del Espíritu. Y aunque parecía una verdad lo que el pastor estaba diciendo, era una mentira. El sello aquí es el mismo Espíritu que mora en nuestros corazones. El que produce una vida nueva. El que transforma y da los frutos del Espíritu en la vida del creyente. Gozo, paz, todo eso proviene porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si un creyente peca, el Espíritu se contrista. Ahora sí es verdad, hermano, que hay personas que parecieran que nunca fueron salvadas. Y en ellos hay un signo de interrogación. ¿Será o no será? Eso lo sabe el Señor. Pero el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Había un joven que se estaba portando mal en la asamblea y había un siervo del Señor ahí que dio un ministerio fuerte. Y en la puerta saludando a todos, pasó Daniel el joven que no se estaba portando bien. El siervo del Señor le dijo, Daniel, ¿cuándo vas a ser salvo? El joven dijo, Señor, hermano, yo soy salvo. Y el siervo del Señor le dijo, el único que lo cree en la congregación es usted, nosotros no lo creemos. Daniel no se molestó, el joven se fue preocupado a su casa. Los hermanos no creen que yo soy salvo por mi práctica, por mi conducta. Eso sirvió para que aquel joven reflexionara y llegó a ser un famoso predicador del Evangelio. Nosotros creemos en la restauración, en el hombre del capítulo 5 de 1 Corintios. El hombre hizo una maldad. Dice Pablo que ni entre los gentiles vivía con la mujer de su padre. Y estaba en la comunión de la asamblea en Corinto. Y todo el mundo lo sabía. Y ellos no habían actuado. Pero fue sacado de comunión y después el hombre
se humilló y estaba muy entristecido. Pablo dice, recibirle, perdonarle. En el Evangelio hay restauración para el creyente. Juan dice que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si un hombre vive en la práctica continua del pecado, ese hombre no es de Dios. Pero había Moody, ese famoso predicador de los siglos pasados, él encontró, iba caminando y lo conoció, un borracho tirado en la acera. Oh, Moody, dijo el borracho, tú eres mi padre espiritual. Moody lo vio, le dijo, lo llamó por nombre, Moody. Él le dijo al borracho, hijo mío tenías que ser, porque si fueras hijo de Dios no estarías en ese lugar. Y es verdad, hermano. Yo tengo varias historias que contar de personas que parecían que no eran salvos por su conducta, por su mal ejemplo, por años. Pero antes de morir, reconocieron que se habían desviado y pidieron perdón al Señor y perdón al pueblo de Dios y dieron testimonio que sí fueron salvos. Pero quiero hablar también de 1 Corintios, capítulo 6. Lo que ha sucedido en nosotros. Versículo 9, dice el apóstol, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice el apóstol, heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos de los corintios que habían creído, habían vivido en esta práctica. Estos erais algunos, corresponde al pasado. Pero ¿qué dice el apóstol? Mas ya habéis sido lavados. Estos hombres que vivían en su pecado fueron lavados. ¿Con qué? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y déjeme decirle una cosa, hermano. La eficacia del sacrificio del Señor tiene que ver con quitar mis pecados pasados. Quedó atrás. Presentes y futuros en la obra completa del Calvario. Esto no me da libertad para yo hacer lo malo, no, esto me da agradecimiento. Tengo en el cielo un abogado que intercede por mí cuando fallo. Tengo un sacerdote en la gloria que me lleva en su pecho, intercede por mí. El creyente lo tiene todo en Cristo. Eso no es para vivir bajo temor. Alguien se llama entre los pentecostales, cuidado, se pierde. Me pierdo. Fui salvo una sola vez y para siempre. Y si llego a fallar, tengo el Hijo de Dios que intercede por mí. Pero el creyente no quiere pecar. Le da tristeza, le da dolor ofender a su Señor. El creyente está agradecido por una salvación tan grande, hermano, que hemos recibido por pura gracia. Ya habéis sido, dice el apóstol, lavados. Ya habéis sido santificados. Primero lavados y santificados es santo, puesto aparte para Dios. Nosotros, dice Pablo a los tesalonicenses, nos fuimos convertidos de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Apartado para servirle a Él.
habéis sido santificados, la palabra, apartados para Él. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Justificados, como si nunca hubiésemos pecado, hermano. Esa es la obra del Calvario por nosotros. Y dice que esto logró el Señor en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra de la salvación de una persona tiene que ver con la Trinidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que un hombre y una mujer sea salvo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Seguridad. Seguridad. Es un milagro. El Señor dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón. Cuando Él dijo: ¿quién era el Hijo de Dios? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Saber quién es Él y creer en Él es una revelación que viene del cielo. Amigo, tienes esa oportunidad hoy de creer en Cristo. El Señor quiere salvarte. Vamos a leer también, perdone los textos, pero hay que hacerlo porque si no, no tenemos las bases. Las bases están en las Escrituras. Y quisiera, pero el tiempo no da, de explicar lo que algunos creen, por qué la salvación se pierde. Pero quiero primero asegurar por qué soy salvo y salvo para siempre. Y después, textos mal interpretados por algunos que no lo conocen el significado real del texto y se toman una medicina equivocada que no le corresponde al creyente. Pero vamos a ver de la seguridad. Capítulo 15 de Lucas, tenemos la oveja perdida que el Señor encontró. Versículo 15 de capítulo 14 de Lucas. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena. No, estoy buscando la oveja perdida, capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso. Sobre su hombro gozoso, la oveja perdida. ¿Sabe dónde andamos, hermanos? En los hombros de Él. Allí están sus fuerzas. Sí, estábamos perdidos, pero nos encontró. Quiere encontrarse con usted, el pastor, y le está buscando. Y ese pastor es insistente, busca la oveja hasta encontrarla. ¿Hasta cuándo le va a buscar? Hasta que lo encuentre a usted, como me encontró a mí. Hasta encontrarla. Y después que la encuentra, ¿dónde la pone? Sobre sus hombros, donde están sus fuerzas. ¿Quién puede quitarle la oveja a él que él compró con su sangre? Ahí tenemos en sus hombros seguridad. Ahí están sus fuerzas. Algunos no quieren creer al Señor. Séle infiel a Él. Así dicen algunos 5 versos. Yo lo que no quiero es fallarle y por eso no creo. Señor, usted no va a andar sobre sus pies. Usted va a andar sobre los hombros de Él. Que ha andado por 50 años sobre sus hombros. Que seguro está la iglesia, como cantamos el himno. Protegido por Jehová. Andamos sobre sus hombros, donde están sus fuerzas. Pero también, capítulo 10 de Juan, no es solamente sus hombros, aquí tenemos son sus manos.
10 y 27 de Juan, el Señor hablando. Y a mí me daría mucha tristeza, hermano, negar lo que el Señor dijo. Me parece una falta de todo negar lo que el Señor dijo. Él dijo, mis ovejas, y habla con propiedad. ¿Por qué mis ovejas? Porque nos compró con sangre. Habían los hombres que hacían un rebaño de ovejas en Israel, ovejas robadas. Eran ladrones de ovejas. Pero el Señor no dice, Él no robó ninguna oveja, Él nos compró. Pagó el precio de nuestro rescate, su propia sangre, su propia vida. Mis ovejas, por eso habla con propiedad, somos de Él. Ovejas de su prado. Mis ovejas, oyen mi voz. Oyen mi voz. Cuando yo hablo con un testigo de Jehová, que es un falso, no digo de los hermanos pentecostales, no son falsos, pero a veces tienen mala doctrina. Lamentablemente, yo creí entre los pentecostales. Tienen mala doctrina y contaminan. Pero el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir esto? Esto es seguridad. Y lo está diciendo el Señor, no perecerán jamás. Y si yo me niego esto, ¿qué estoy diciendo? Contradiciendo lo que el Señor dijo. ¿Y quién eres tú para contradecir la palabra de Dios? Y contradecir al Señor que dijo, y no perecerá jamás. Si yo me pierdo, Señor, yo perecí. Tú me engañaste hablando con reverencia, porque tú dijiste que yo era de tu oveja y yo lo soy. Salmo 23, Jehová es mi pastor, habla la oveja, nada me faltará. Pero aquí habla el pastor, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Quiere un lenguaje más claro? Más sencillo, más entendible. Lo dijo el Señor. ¿Quién soy yo para decir que ahora yo me voy a perder? ¿Por qué? No porque usted cayó en pecado, sí, hermano, cayó. Pero yo soy oveja del Señor y estoy arrepentido, porque el creyente no puede vivir en el pecado. No. El pecado es un accidente en la vida del creyente, no es una práctica, no es una satisfacción. Produce amargura, dolor, tristeza en la vida de un salvado. Pero perdón, el Señor no dijo solamente eso, Él dijo más. Mira un poquito más. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, pero nadie, ni Satanás puede arrebatar las ovejas que son del Señor. Nadie las arrebatará de mi mano. No solamente andamos en los hombros, hermano, estamos en sus manos. Nadie. Y le voy a mostrar el tamaño de la mano de mi Señor. Pero vamos a ver más, porque habla de las manos del Padre, donde también estamos. Eso se llama doble seguridad. Dice, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre.
El Padre, dijo él, es mayor que todos y nadie. ¿Entiende el lenguaje tan sencillo, tan claro? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El que me las dio es mayor que todos. ¿Cómo se puede perder una oveja del Señor? Estamos en las manos de Él y estamos en las manos del Padre. Pero vamos a Isaías 40, 11, y allí vemos el tamaño de su mano, que es importante, hermano. ¿En qué manos estamos? Isaías 40, 11. Dice, me agarró el computador. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Vimos sus hombros, andamos en sus hombros, estamos en sus manos, aquí en sus brazos y en su pecho los corderos. Andamos. Pero ese es donde vamos. Pero en el versículo 12 habla del tamaño de su mano. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Todos los ríos, los mares, los lagos, los océanos, le cabe en el hueco de su mano. Mira el tamaño de su mano. Pero dice más, y los cielos con su palmo lo midió, con un palmo midió los cielos, el tamaño de su mano, donde estamos. Pero más, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. No necesitó los 5 dedos de la mano, 3, para juntar todo el polvo de la tierra. Allí estamos nosotros, hermanos. Y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Cuán grande es Él. Y cuán grande, hermano, es nuestra salvación en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Otra cosa, si usted está inconforme, puede hablar conmigo. Yo voy a estar aquí hasta la tarde. Con mucho gusto yo le ayudo. Que el Señor bendiga su palabra.